¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en Enlace Internacional, una propuesta federal en política internacional. Junto a Lufaur, durante esta hora vamos a estar trabajando, actualizando y profundizando distintos hechos coyunturales. Exactamente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo sábado aquí por Canal Acequia, pero también nos ven por Canal 3 de San Martín, Canal 13 de San Luis y Canal Sama de San Juan. Vamos a analizar un montón de temas durante este sábado. Vamos a tratar la formación de gobierno de Afganistán, vamos a también tocar el tema del golpe de Estado en la República de Guinea, en Conakry puntualmente en la capital, y muchos temas más. Exactamente, pero ahora te anticipamos todo en este videito. Ahora nos vamos a México justamente para analizar las negociaciones que se han dado entre oficialismo y oposición de Venezuela. Avances importantes. Muy importantes avances, exactamente segunda ronda de las negociaciones entre gobierno y oposición en la Ciudad de México, mediados por el Reino de Noruega. Hubo dos acuerdos parciales. Tienen que ver, uno particularmente con la ratificación y la soberanía sobre la Guayana Esequiba, y el otro con respecto a tratar de recuperar los activos que están congelados en el extranjero. Hablamos de levantar justamente las sanciones, los embargos por parte de los Estados Unidos. Ya existió la voluntad de la oposición de participar de las elecciones próximas. Algo que llama la atención, sí, es justamente el discurso de Juan Guaidó, quien en su momento hizo referencia a que de ninguna manera él participaría de procesos electorales con Maduro en el poder. Está participando su espacio con Maduro en el poder. Claro, exactamente. Su partido, Voluntad Popular, que forma parte de la Mesa de la Unidad Democrática, que dijo que se comprometió, que va a presentar candidatos para el 21 de noviembre, elecciones de alcaldes y gobernadores, se presenta. Guaidó hasta ahora no ha dicho absolutamente nada, no ha llamado tampoco al abstencionismo, pero tampoco se ha pronunciado, digamos, a favor de lo que está haciendo el Partido Voluntad Popular. La realidad es por ahí que no tiene muchas condiciones en relación a la pérdida de apoyo, de poder que tuvo por la gestión de Donald Trump, en un contexto en el cual, de hecho, tampoco tiene mucho peso político hoy por hoy en Venezuela. De hecho, esa es la lógica por la que han crecido varios actores políticos internos en relación a que no puede acumular y no tiene la capacidad territorial de tener adhesiones. Sí, el tema es que es importante lo que se estaba celebrando. Él obviamente no puede participar de las negociaciones, tampoco lo está Maduro, pero sí está presente en las negociaciones que se celebraron el fin de semana el hijo de Maduro, lo que implica, digamos, en cierta forma el compromiso de Nicolás Maduro o la representatividad de tener a alguien realmente de confianza allí en lo que sería la delegación. Si bien que está encabezada por Jorge Rodríguez, que es el presidente de la Asamblea Nacional, además incorpora a Nicolás Maduro. Y por el lado de la oposición está Gerardo Blide, el abogado, e incorporaron a Freddy Guevara, líder opositor que estuvo preso durante un mes, y en reemplazo a Vecchio, quien es el embajador, digamos, de Guaidó en Estados Unidos. Se ven gestos muy interesantes, muy importantes en este vínculo, en este diálogo que se está dando con la mediación del Reino de Noruega, por lo cual da la pauta de que van a seguir habiendo y existiendo avances, sobre todo ahora en lo que viene para el 24 o 27 de septiembre. Exactamente. La tercera ronda va a ser, como vos decías, 24 al 27 de septiembre, y ya se habla de cuáles van a ser los principales puntos para dialogar. Recordemos que el 13 de agosto, que fue la primera ronda, se firmó un memorándum de entendimiento en donde se incluían 7 puntos. Algunos de los puntos todavía no han sido tratados, como por ejemplo establecer un cronograma electoral para las elecciones para presidente y legislativas, pero sí se han tratado otros. Y en lo que sería la reunión del 24 al 27 se habla de retomar el tema de la recuperación de los activos congelados en el extranjero, como por ejemplo un pedido que había hecho el gobierno era de recuperar los activos o los fondos a través del Fondo Monetario Internacional, que todavía lo que dijeron desde la oposición es que no lo han habilitado, no se ha hablado
digamos, de autorizarlo automáticamente. Y otro de los temas va a ser el respeto a las instituciones del Estado, ¿sí? Es decir, por ejemplo, a la reinstitucionalización de los poderes, lo que ellos hablan y que estarían pidiendo es la separación del Poder Judicial, del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Hay que ver cómo viene justamente esta discusión en el sentido de que hay una negociación. Las partes han tenido que ceder justamente para poder encontrar un objeto, pero me parece algo interesante donde por primera vez creo que en negociaciones se está avanzando. Y hay algo que para mí es interesantísimo. No hay una lógica intervencionista en este concepto que se está trabajando, la cual entendemos que es el único o la forma más auténtica de poder llegar a un acuerdo que pueda ser prolongado en el tiempo. Al tener autonomía, al tener herramientas propuestas por los distintos actores, entendemos que pueden ser herramientas muy concretas y sobre todo ya empezando a erradicar esta lógica intervencionista como fue planteado en su momento como herramientas para sacar a Maduro del poder el hecho de aplicar embargos y sanciones. Exactamente, así que bueno, vamos a estar atentos, por supuesto. Es importante esto que se ha dado, muy importante, porque como decíamos, acuerdos parciales, que es más de lo que se ha logrado en negociaciones anteriores, 2019 Barbados, 2017 República Dominicana, así que vamos a seguirlo, por supuesto, para seguir analizándolo. Pero ahora nos vamos a Conakry, a República de Guinea, ¿te parece? Vamos. Bien, por una cuestión de lo que ocurrió el domingo en cuanto al golpe de Estado que se produjo allí. Tal cual, de hecho se han vivido momentos de máxima tensión en el sentido de que el gobierno democrático ha sido depuesto por un golpe de Estado, por un sector de élite de la milicia de Guinea, quien desplaza al presidente. La primera decisión, la decisión automática fue la de suspender la Constitución, la de cerrar todos los espacios gubernamentales y el Congreso, pero los responsables de este espacio hacían referencia a que no era un golpe de Estado, lo cual costaba bastante entender, y de hecho el propio Guterres, en relación a su rol en la ONU como secretario general, pidió automáticamente que se convoque a poder normalizar la situación. Sí, la cuestión es importante lo que vos decís. Doumbouya, básicamente, quien es el comandante de este grupo de élite o grupo de las Fuerzas Armadas del Ejército, un grupo especial creado por el mismo presidente Alpha Condé en 2018, que de hecho ahora está aparentemente, digamos, apresado por este grupo especial de las Fuerzas del Ejército, y que lo que dijo Doumbouya es que se trataba, digamos, de un momento de culminación de la crisis que está viviendo Guinea, porque, digamos, la pobreza estructural, la corrupción endémica, lo que ellos señalan es que ha habido una muy mala gestión de los recursos financieros, también ha habido una falta de respeto a los principios democráticos, y ellos prometen, de hecho ya prometieron, un gobierno de unidad nacional. La cuestión es que ya se sabe que han designado distintos comandantes para gobernar las distintas ciudades, comandantes, o sea, no hay una garantía de que va a haber elecciones, no. Y la situación es bastante compleja. Como les decía, Alpha Condé, presidente, que estaba desde 2010, está aparentemente preso. Lo que ellos dijeron desde Doumbouya, digamos, este jefe comandante, lo que dijo es que estaba en buen estado de salud, que estaba, digamos, siendo resguardado por ellos, pero que habían tomado esta decisión con el fin de sacar a Guinea de esta crisis. Es importante por ahí aclarar mínimamente que Alpha Condé, como les decía, desde 2010 estaba en el poder, fue el primer presidente elegido democráticamente en República de Guinea, que, había logrado la independencia en 1958 de Francia. De ahí siguieron una serie de dictadores y gobiernos autoritarios. En 2008 hubo un golpe de Estado. Allí se convoca en 2010 a las elecciones. Asume Alpha Condé, está 2 años en el mandato y el año pasado se vuelve a presentar, pese a la prohibición de la Constitución, de un tercer mandato. ¿Sí? Él hace una reforma, un referéndum, hace una reforma de la Constitución y se vuelve a presentar, lo que generó una serie de manifestaciones y protestas que causaron la muerte de 30 personas y 300 personas detenidas. La cuestión es que lo que dicen, digamos, los distintos analistas con respecto a Guinea es que, si bien Alpha Condé, digamos, los primeros años la República de Guinea tuvo un crecimiento económico, principalmente por la exportación de la bauxita, que es el metal que se utiliza para el aluminio, la cuestión es que esto, digamos, había una mala distribución de la riqueza.
Hay algo también interesante a analizar en cuanto al perfil de Doumbouya en relación a cuál es la formación que él tiene. Ha sido capacitado tanto en Francia como en Estados Unidos. O sea, no es un improvisado y no es que haya una falta de formación. Es ahí donde también se plantean las especulaciones de quién estaba acompañando este proceso o con qué actores internacionales estaría vinculado como para que sea sostenible este tipo de acciones. Hay que ver qué pasa en lo inmediato también, dado que la posición de la comunidad internacional ha sido de un rechazo absoluto a esta decisión, a esta intervención, a este golpe de Estado, pero por otro lado también ver cómo se hace para procesar lo que han sido las manifestaciones de algunos sectores que han apoyado a este accionar. En este país de alrededor de 11,6 millones de habitantes, donde la pobreza es una realidad absoluta, asciende alrededor del 60%, y también hay que tener en cuenta los valores en cómo se evalúa. El 60% de la pobreza por ahí en Guinea hay que compararla con otros lugares para ver cuál es el grado real, si es mayor, lo cual daría la impresión, ¿no? Sí, y hay que tener en cuenta también la crisis económica que está haciendo, digamos, que atraviesa el país en este último tiempo, obviamente potenciada por la pandemia, pero además los anuncios que fueron realizados hace un tiempo atrás, antes de que se produjera el golpe de Estado, de un aumento del 20% del valor del combustible, un aumento de los impuestos para las clases trabajadoras. La cuestión es que están en un contexto realmente grave y hay que seguir evaluándolo también en cuanto a lo que es el precio del aluminio. Lo vamos a seguir en lo inmediato, dadas las repercusiones que ha tenido en lo concreto, pero ahora nos vamos a Afganistán justamente para actualizar en este contexto en el cual, de hecho, en el día de hoy se cumplen 20 años de lo que ha sido el atentado a las Torres Gemelas y qué representa esta situación en Afganistán ahora, ¿no? Exacto, son 20 años de la lógica esta de intervención por parte de Estados Unidos. ¿Sí? Esto de Estados Unidos de haber invadido Afganistán tenía que ver con el hecho de que se había, digamos, comprobado que los talibanes estaban ayudando a Al-Qaeda, digamos, en el sentido de ocultar a Osama Bin Laden y por eso intervienen en el país para luchar contra el terrorismo. La cuestión es que después de 20 años, lo hemos venido tratando, deciden retirarse las tropas de Afganistán, lo que provoca un regreso al poder por parte de los talibanes y este martes hubo novedades en cuanto a lo que es la formación de gobierno, porque después de 15 días que llegaron al poder, todavía no se conocía quiénes iban a comandar. Este martes se conoció que hay una formación de un gobierno interino por este momento, la cuestión que también ha sido muy criticado. Hay que ver cómo evoluciona esto en el sentido de que hay algunos nombres que a Estados Unidos no le han gustado, no han sido de su asidero, pero por otro lado también vemos que hay actores internacionales que están acompañando, que están avalando a estos actores. La posición de China ha sido de entender una reconstrucción propia desde Afganistán, sin injerencia externa. La de Rusia también. Difícilmente se vea o se interprete que pueda llegar a haber un aval de Occidente muy concreto, muy real en relación a esta formación incipiente. Pero hay dos actores concretos como Rusia y como China que no son menores, sobre todo en lo que representan estos intereses en relación a lo que puede llegar a ser una reconstrucción de Afganistán con una inversión muy concreta por parte de China, donde lo entiende como un socio estratégico, donde ve en Afganistán y en Pakistán una nueva ruta de la seda y donde también planifica aplicar recursos muy importantes para lo que es la explotación de recursos en Afganistán y lo que es la reconstrucción de una matriz, podríamos decir, en relación a lo que es rutas, a lo que hace a iluminación, entre otras medidas de gestión que podrían llegar a aplicar. Sí, el tema es que también ha generado rechazo en el mismo Afganistán. Los propios afganos han salido a protestar en contra de la formación de este gobierno. En una serie de protestas hubo represión por parte también de los talibanes a estas protestas, en donde veíamos a una multitud, de entre ellas muchas mujeres, pidiendo la incorporación de ellas mismas a la formación de gobierno. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen es que este nuevo gobierno está comandado principalmente por mulás, es decir, por líderes históricos pastunes y no se incluyen ni minorías étnicas, religiosas y por supuesto, menos que nada, de mujeres. La cuestión es que después salieron a decir, principalmente el vocero de los talibanes, es que este es un gobierno interino que aparentemente tendría una duración de aproximadamente 6 meses y que es solamente para tratar de combatir la anarquía. La cuestión es que la situación es bastante complicada, bastante tensa, en donde, como les decía, varias movilizaciones, ya se habla de 3 a 4 heridos, algunos distintos periodistas han mostrado fotos de cómo los han golpeado. Hay que ver cuáles son los desafíos que vienen en lo inmediato también en relación a lo que sería esta formación de gobierno. Hay una cuestión real que, sobre todo en estos contextos, va a ser muy difícil que haya un apoyo directo o concreto por parte de Occidente a esta formación de gobierno
talibán, sobre todo en relación a lo que conforma una derrota para lo que fue la coalición de la OTAN y Estados Unidos. Pero creo que el desafío va a estar justamente en el día a día y en ver cómo se va acomodando esta estructura. Hay que ver si no se producen nuevos ataques terroristas, hay que ver qué pasa también con lo que es esta posición de Estados Unidos en relación a lo que es la producción de amapola, principal herramienta para generar heroína, que en Afganistán representa el 80% de la producción mundial. Bueno, de eso también se habló con respecto cuando se anuncia la formación de gobierno, que dicen que Aoun va a ser el primer ministro y Baradar va a ser el segundo primer ministro, el viceprimer ministro, digamos el segundo en el poder, y Haqqani va a ser el ministro de Defensa. Se anunció que los talibanes se comprometían a evitar, digamos, justamente la propagación de la amapola para que no sea considerado, digamos, un país, digamos, narcoestado, y también se comprometieron a resguardar los derechos de las mujeres. Está todo por verse, por supuesto, porque, digamos, también el líder supremo, que es, digamos, la máxima autoridad dentro de lo que serían los talibanes, lo que salió a decir es que este gobierno se va a encargar de hacer cumplir la ley islámica y la sharia con su interpretación. Es compleja la situación, vamos a ver cómo evoluciona y sobre todo entendiendo que en este momento, en este contexto, hay actores en igualdad de condiciones, distinta situación a la que se veía en el 2001 en relación a la posición que tenía Estados Unidos, al acompañamiento que tenía de la OTAN. Hoy por hoy la OTAN no acompaña con la misma forma, de la misma intensidad a Estados Unidos, y por otro lado entender este rol que hoy China está teniendo, con una lógica de crecimiento mucho más importante que hace 20 años, y la lógica de Rusia, una Rusia que en ese contexto se encontraba con cuestiones bélicas con Chechenia, pero que hoy por hoy está más activo y tiene un muy buen diálogo con China. Exacto, y hay que ver la aceptación por parte de los afganos también. Bueno, hay que ver qué es lo que pasa con la resistencia en Panjshir, la única provincia que, digamos, donde está la resistencia de Masud, que siguen pidiendo el levantamiento por parte de los afganos para que no reconozcan este gobierno. Lo que hay es una especie de temor de que haya una guerra civil. Vamos a ver cómo evoluciona. Pero ahora nos vamos a Brasil, justamente para analizar lo que nos ha dejado esta semana, donde Jair Bolsonaro nuevamente ha sido el centro de atención. Nuevamente, como vos decís, y me río porque, bueno, la verdad ha sido bastante triste, si podemos analizarlo de alguna manera, lo que ha pasado en Brasil esta semana. Básicamente el martes se celebró el Día de la Independencia. En esa fecha, Jair Bolsonaro había convocado a una multitudinaria marcha para darle un ultimátum a los jueces de la Suprema Corte o el Supremo Tribunal Federal, justamente por las investigaciones que hay en su contra. Miles y miles de personas salieron a respaldar la política de Bolsonaro y también miles de personas salieron a protestar y pedir la renuncia de Bolsonaro. Tal cual, de hecho, en concreto hacían referencia a lo que eran reclamos por las investigaciones que tanto el Supremo Tribunal Electoral y el Supremo Tribunal Federal están llevando a cabo sobre las figuras de Jair Bolsonaro, por la difusión en de noticias relación falsas. a lo que hacen los trabajos en noticias falsas, fake news aplicados en su momento, y también esto incluye a su círculo íntimo, lo cual puede llegar a traer consecuencias graves. Además hay que entender, que tener en cuenta lo que representa las presiones que ha recibido el Congreso en relación a la intención de no modificar el sistema electoral, lo que ha pretendido Jair Bolsonaro, y de hecho en algunos discursos hizo referencia a que de no modificarse esta ley electoral que tiene este sistema desde el 96, el cual está visto como uno de los más transparentes, de los mejores ejecutados a nivel internacional. Si esto no se modifica, él decía que podía no llamar a elecciones. Sí. Entendemos una cuestión real. Jair Bolsonaro hoy cuenta con alrededor de un 25% de imagen positiva, es bastante bajo. Está tratando de jugarse una carta en el sentido de que ve también que hay un crecimiento por parte de Ignacio Lula da Silva, que está hoy entre el 52 y el 55%. Sí, pero que no se ha presentado todavía como candidato. Hay una cuestión que ha manejado siempre muy bien Lula, que es el tiempo. Lula lo podemos entender como un tiempista. Yo creo que hasta último momento él no va a definir ningún tipo de candidatura, pero ha sido muy claro en otros contextos en los cuales había planteado que de ser necesario, la voluntad de él de ser candidato nuevamente está presente. Exacto. La cuestión es que es importante destacar algunos de los dichos durante estas protestas, principalmente en Brasilia y Sao Paulo. Lo que dijo Bolsonaro es que de allí nadie lo sacaba,
solamente Dios lo sacaba de la presidencia porque a él lo querían llevar preso. Después atacó directamente a Alexander de Moraes, que es el juez del Supremo Tribunal Federal que está a cargo de sus investigaciones, y dijo, o sea, dio como una suerte de amenaza en donde dijo que es el jefe del Poder Judicial, digamos, haciendo referencia a Luis Fuchs, si no tomaba acciones y encuadraba a Alexander de Moraes, este poder iba a sufrir lo que no querían que sufriera. Es decir, básicamente tuvo una amenaza, de cierta forma, golpista. Totalmente, pero de hecho una amenaza que se ve también reflejada en sus propios seguidores con manifestaciones como, por ejemplo, intervención militar ya, prisión nuevamente para Lula da Silva y para la Corte. De hecho, también la figura de Luis Barroso, este miembro del Tribunal Electoral, se está viendo también bastante golpeada. Hay que ver qué pasa y lo más importante que yo creo que va a ser determinante es ver hasta dónde resiste el acompañamiento del Centrado, al cual le pueden llegar a cobrar muy caro sostener la lógica de que no avance uno de los más de 170 pedidos de juicio político que tiene Jair Bolsonaro. Bueno, de hecho, el mismo Artur Lera, ¿sí?, presidente de la Cámara Baja, lo que dijo es que va a convocar a todas las partes dentro del Centrado para dialogar a ver cómo proceder. Hoy, o sea, en lo que sería, digamos, hoy analizarlo, es una situación muy compleja. Sí, esta semana vimos que después de las movilizaciones Jair Bolsonaro en cierta forma dio marcha atrás con estas declaraciones. Él dijo que él no tiene declaraciones antidemocráticas, que, digamos, su testimonio fue en el sentido de un momento de calor, pero que él no está a favor de un golpe de Estado. Obviamente que conviene también decirlo de esta manera, pues si no, es un paso directo para un juicio por responsabilidad. Tal cual, así que es un tema bastante delicado. Hay muchas también novedades en lo último en relación a lo que ha pasado con el Mercosur. Hay decisiones que ha planteado Brasil con la ruptura de acuerdos desde 1985 a nivel marítimo, a nivel transporte. Lo vamos a ir analizando. La verdad que creo que el tema Brasil va a ser un tema bastante candente en lo que viene. Exacto, tenemos un mundo bastante movido y vamos a seguir analizándolo, por supuesto, aquí en Enlace Internacional. Pero ahora nosotros vamos a ir a un breve corte. No te pierdas el próximo bloque, que vamos a estar con una entrevista muy importante con Daniel Kuperwasser con respecto a diferentes situaciones que está viviendo Israel en estos momentos. Ya volvemos. ¿Querés internet? Entonces querés Aero. Internet que vuela en todo Mendoza. Llámanos al 0810-333-0446. Ingresá a www.aero.com.ar. Aero. Internet que vuela. Continuamos con Enlace Internacional y ahora vamos a tener una entrevista muy interesante justamente para analizar qué es lo que ha pasado en este conflicto entre Israel y Palestina, que las tensiones han vuelto a crecer, ¿no? Exactamente, hay muchísimas cosas para analizar con respecto a Israel desde el punto de vista de Israel-Palestina, desde el punto de vista de la reunión de Biden con Naftali Bennett y también las últimas novedades con respecto a Irán, para lo cual tenemos ya en comunicación vía Zoom a Daniel Kuperwasser, analista político, economista en Israel. ¿Cómo le va? Buen día, Daniel. Buenos días a todos ustedes, encantado. Igualmente. Bueno, recién mencionábamos muchos temas para analizar con usted. Si le parece, vamos por partes y empecemos con la bilateral entre Joe Biden y Naftali Bennett que se produjo el 28 de agosto. ¿Qué lectura hace usted de esta bilateral? Este encuentro tuvo básicamente, digamos, su aspecto protocolar, que es la primera vez que dos nuevos líderes de ambos países se encuentran en el inicio de sus funciones, que tiene su carácter protocolar importante, pero más allá, digamos, es una norma que fija, o es un procedimiento que fija las normas que van a seguir las relaciones a partir de ahora entre ambos gobiernos, que es algo fundamental. Básicamente, digamos, con posterioridad a lo que fue una situación muy particular de la época de Netanyahu, en donde las relaciones de él con Trump fueron tan íntimas y tan personales que, digamos, requerían un reformulamiento.
El encuentro fue básicamente formal, en buenas condiciones, y un punto básico fue el que, digamos, dictó la agenda, y es el trato que está haciendo Estados Unidos con respecto a la posibilidad de renovar el acuerdo de limitación de las posibilidades de desarrollo nuclear de Irán, lo que se llama el acuerdo de las 5 potencias con Irán, que como se recordará en 2018 Trump se retiró y, digamos, incitado por Netanyahu, impuso nuevamente serias sanciones económicas contra Irán, lo que trajo como consecuencia 2 años con posterioridad el comienzo de extralimitaciones de Irán respecto de las limitaciones que se le impusieron en el enriquecimiento de uranio, lo que creó serias tensiones. La asunción de Biden, que ya lo había dicho antes del acto, se comenzó el proceso de ver la posibilidad de retornar al acuerdo, en el cual, digamos, el gobierno americano intentó, o hasta hoy intenta, volver al acuerdo, pero mejorarlo en ciertos aspectos, en tanto que los iraníes son firmes en su posición, están dispuestos a retornar a condición de que Estados Unidos digamos, vuelva atrás con todas sus sanciones, todas, y se retorne al acuerdo original. Ningún tipo de agregado aceptan. Se creó una situación muy particular porque se llegó el momento en que hubo elecciones en Irán y hubo un cambio de gobierno en el cual asumió una línea mucho más dura, y en estos momentos se está esperando ver cómo se va a seguir adelante. La posición del gobierno de Bennett, de alguna manera, con respecto al acuerdo de Irán, es similar a la de Netanyahu. Rechaza el acuerdo y prefiere la situación de que no haya acuerdo. Estados Unidos, por el momento, dice que no acepta esa posición, que va a seguir tratando de retornar al acuerdo o de mejorarlo, pero digamos, no deja de lado la posibilidad de que no se vuelva. Entonces, digamos, se va a retornar a hablar con Israel, cómo tratar conjuntamente una situación nueva en el cual Irán ya ha avanzado significativamente en el desarrollo nuclear, y digamos, las puertas están abiertas a cualquier otro tipo de política. Por el momento todos esperan, o sea, que se decida en primer lugar, si se retornan las negociaciones en Viena, y si las negociaciones van a llegar a un acuerdo en un futuro próximo. De todas maneras, los iraníes se muestran muy duros, inclusive decidieron no colaborar con la Organización Internacional de Energía Atómica, en el sentido de informar periódicamente las actividades, lo que endurece más la situación, y se está creando una situación bastante tensa, claro, que supongo que va a tener que necesariamente tener una salida en los próximos meses, más o menos hasta fin de año, no más allá. Bien. Daniel, en relación a lo que han sido las relaciones entre Estados Unidos e Israel, uno las analiza en el paso del tiempo y siempre los republicanos por ahí han tenido en los últimos años, en las últimas gestiones, mayor empatía con lo que ha sido el gobierno de Israel. ¿Usted cree que en este contexto los demócratas van a potenciar estas herramientas o cree que puede haber un deterioro en los cambios de gobierno tanto en Israel como en Estados Unidos para lo que viene? Digamos, hay básicamente, o sea, la declaración son declaraciones que incluyen intenciones de amistad, de colaboración, inclusive el compromiso tradicional americano que va a asegurar siempre la existencia y la seguridad de Israel, y le va a dar asistencia
económica y militar, eso, digamos, y hay colaboración de informaciones, eso sigue su camino normal. Los dos elementos esenciales que están en discusión, uno es lo que yo mencioné, el acuerdo con Irak, donde por el momento hay posiciones distanciadas, inclusive opuestas una con la otra. El otro punto es las relaciones con respecto al conflicto con los palestinos. No así, por ejemplo, con lo que se llaman los acuerdos de Abraham, que firmó Netanyahu con los Emiratos Árabes y demás, en los cuales, digamos, el gobierno norteamericano lo sigue apoyando. Con respecto a los palestinos hay una diferencia clara, en donde inclusive antes de asumir Biden retornó a la vieja posición de que ellos proponen la solución de dos estados, sin ir más allá, y que van a retornar el apoyo económico a los palestinos, inclusive tienen el propósito de tomar una decisión práctica con un sentido simbólico muy fuerte, y es la siguiente: entre las medidas que tomó Trump fue la de cancelar, o sea, en su momento estaba la embajada de Estados Unidos en Tel Aviv, y el consulado americano en Jerusalén occidental, pero actuaban en forma hacia Estados Unidos como dos entes independientes. O sea, el consulado americano en Jerusalén tenía contacto directo con la Cancillería americana y no por medio de la embajada de Estados Unidos, que tiene simbólicamente representa mucho. En realidad, o sea, se la consideraba como la embajada de Estados Unidos en el Estado palestino. Biden dijo claramente desde un principio que su objetivo es, o sea, Trump lo cerró cuando pasó la embajada a Jerusalén, cerró el consulado, y el proyecto de Biden es reabrirlo. Israel se opone y es una situación, digamos, tensa en este momento. En general, lo que se trasciende es que Biden va a adoptar posiciones un poco más estrictas con respecto a Israel, pero no quiere hacer peligrar este gobierno. Como una de las normas básicas de la existencia de un gobierno de Israel, sobre todo un gobierno nuevo, es la necesidad de, en pocos meses después de su asunción, de dictar la ley de presupuestos. Que si no se dicta, el gobierno se autodisuelve. Por el momento, pese a las contradicciones ideológicas, este gobierno logró lo que se llama media sanción, y en términos de más o menos mes y medio, 2 meses, se espera la sanción definitiva. En tal caso, digamos, se supone que ya el gobierno tiene una duración de 2 años más, por lo tanto se cree que Biden va a endurecer las posiciones respecto a Israel después que se apruebe el presupuesto, para evitar que haya una exaltación de las contradicciones internas del actual gobierno, que por el momento se maneja bastante bien y ya pasaron sus primeros 100 días sin ningún conflicto serio interno. Claro. Daniel, recién usted, estaba mencionando el tema del conflicto palestino-israelí, por ahí la postura de Estados Unidos por aguardar a que se apruebe el presupuesto. Pero le consulto porque después de la reunión entre Biden y Bennett, de hecho fue la reunión del viernes, el domingo se produjo otra reunión muy importante que no tenía, digamos, casi antecedentes, o sea, desde 2010, 2014 en realidad, que no había una reunión tan importante, que fue entre Benny Gantz, ministro de Defensa de Israel, y el presidente palestino, digamos, justamente en el marco. ¿Qué lectura hace de esta reunión también en el marco del conflicto israelí-palestino? Básicamente se lo toma, digamos, como algo positivo desde el momento en que, digamos, sectores oficiales bastante jerárquicos del gobierno entran en contacto directo
con el gobierno palestino. Lo que ocurre es que hay una lectura distinta de las partes, o sea, las aspiraciones palestinas con el apoyo americano es lo que se denomina lograr avances políticos. Y lo que Israel intenta es, ya lo dijo, inclusive lo dijo en Estados Unidos, Bennett dijo, no va a haber negociaciones políticas con la autoridad palestina, no va a haber Estado palestino, tampoco va a haber anexión. Lo que intenta hacer el gobierno y Bennett en especial es lo que se llama la paz económica. O sea, sin modificar el estatus político, crear condiciones económicas que sean y condiciones de movimiento que sean más cómodas, llamémoslo así, pero sin modificar el estatus básico de la situación. O sea, no hay ninguna perspectiva, yo no lo veo en absoluto, ni siquiera por parte de Gantz, que tiene, digamos, cierta apertura a que haya una modificación básica de la situación política. Lo que sí puede haber es, digamos, concesiones económicas, digamos, que le permitan actividades económicas, que le permitan exportar más fácilmente, ese tipo de actividad que haya, inclusive se habló de, digamos, dar una cuota mayor de obreros de la autoridad palestina que vengan a trabajar a Israel, o que comerciantes de Gaza que vengan a Israel, o sea, crear condiciones que mejoran la situación económica, pero no cambian la situación política. Bien. Ese es el enfoque actual. Daniel, en relación a lo que ha sido este crecimiento del conflicto en los últimos días, en relación a denuncias de Franja de Gaza de que la situación humanitaria era compleja y no estaban ingresando ayuda humanitaria, y por otro lado también las denuncias de Israel en relación al ataque con globos incendiarios. ¿Cuál es la situación en la que se encuentra hoy y qué riesgo hay de que este conflicto se pueda potenciar nuevamente? Mire, lo que ocurrió básicamente, o sea, había un modus vivendi hasta el último operativo, por el cual Gaza recibía 30 millones de dólares que le daban los que venían de Qatar, en efectivo, y eso es importante saberlo. O sea, pasaban valijas con billetes. Bien. Y Israel lo permitía, con permiso israelí, y una serie de condiciones más. Cuando después del último operativo, Israel trata de imponer lo que se llama una nueva ecuación, en el cual no permite más la transferencia de dinero en efectivo para que sea utilizado por Hamás para lo que ellos quieran. Y se está organizando un trámite medio formal por intermedio de bancos, bastante confuso, que ha adelantado muchísimo, pero digamos hay un otro punto, o sea, Israel quiere ofrecer beneficios económicos a condición de intercambio de prisioneros y restauración de cuerpos de soldados que fallecieron en operativos anteriores, y de dos ciudadanos israelíes que pasaron la frontera y están detenidos en Gaza. En ese sentido, Hamás responde que no, son dos causas que no tienen relación una con la otra. Ellos exigen que haya apertura de actividad económica y dinero que entre de Gaza como parte de la ecuación. Con respecto a prisioneros, es una causa aparte, que ellos dicen prisioneros por prisioneros, y exigen, digamos, para la restauración de los cuerpos y los prisioneros israelíes, un precio muy alto que Israel por el momento no está dispuesto a pagar, y por lo tanto, digamos, se está negociando lo que se llama un acuerdo que no está claro cuándo va a terminar. Y, digamos, una de las formas de presionar a Israel cuando la situación no avanza como ellos quieren es lanzar los globos incendiarios.
una de las formas. Entonces Israel responde con un par de bombas y siguen así, digamos, eso es una especie de diálogo violento, digamos, a fuego lento, llamémoslo así. Claro. O sea, Daniel, y le consulto, porque bueno, relacionándolo un poco con la pregunta que le hacía anteriormente en cuanto a la reunión de Benny Gantz y Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina, y trayéndolo al tema del conflicto con Hamas. En cierta forma, Israel, le pregunto a usted si coincide o no, ¿no estará también tratando Israel de potenciar a Mahmoud Abbas de la Autoridad Palestina, que ha tenido, digamos, una imagen bastante deteriorada, ha tenido distintas protestas, para evitar que Hamas se propague o tenga una proyección en el resto de la región? Es una, digamos, hay una situación complicada y absurda. O sea, si alguien se pone en ojos de un palestino que vive en Cisjordania, ¿qué es lo que ve? Lo que ve es que Hamas opera con fuerza, ataca a Israel y consigue concesiones. Mahmoud Abbas o sea, no quiere violencia, pero no consigue nada, al contrario, se ríen de él, lo dejan de lado, no le dan nada. Digamos, esa es la situación. Lo que se menciona ahora es la posibilidad de, lo que se habla es justamente lo que dice Gantz, fortalecer a Mahmoud Abbas. Lo que pasa es que Israel no tiene moneda o sea, no está dispuesta a pagar lo que realmente puede enaltecer la posición de Mahmoud Abbas. Ese es el problema. Claro. Porque lo que está dispuesto a dar no es moneda. Por ejemplo, un detalle práctico muy importante que puede tener su influencia futura muy importante. Yo no sé si se enteraron, 4 días atrás se fugaron 6 conocidos, prominentes terroristas de una cárcel de Israel, confinados a cadenas perpetuas y demás, personajes conocidos, en un operativo realmente de película, y que, digamos, hay que ser conscientes, o sea, la situación de seguridad de Israel no se modificó drásticamente, lo que pasa es que el gobierno, el ejército, la imagen de Israel, digamos, sufrió un daño considerable. Y la situación ahora está en qué ocurre si, o sea, en qué medida está dispuesta a colaborar la autoridad palestina, que de acuerdo a los acuerdos de Oslo está obligada a colaborar con Israel en caso de que se busque un terrorista. Y mientras que la población básica, o sea, ofrece en forma, se expresa claramente en forma mayoritaria en favor de proteger a estos terroristas, lo que para ellos son, por supuesto, son valientes héroes nacionales. O sea, hay que mirarlo en ojos de ellos. Entonces, no está clara la situación, o sea, y si por ejemplo, Mahmoud Abbas se ve en la obligación de colaborar con Israel, es un tiro en el pie con respecto a su sociedad que está detrás de él. O sea, esas son las monedas con que, o sea, el problema de la autoridad palestina es muy serio, o sea, porque o sea, Israel no está en condiciones de ofrecer, digamos, un mínimo indispensable para dar, digamos, subir el valor de la autoridad palestina. O sea, beneficios económicos no son suficientes. Daniel, en relación a esto que estás planteando, a esta situación que se ha dado en cuanto al escape de estas 6 personas, ¿cómo se ha restaurado la convivencia en las ciudades compartidas como Nazaret, como Lod? ¿Cómo es el día a día después de todos estos eventos? En gran medida se ha calmado, o sea, digamos, quedaron reminiscencias, pero supongo que eso con el tiempo se va a calmar. O sea, no se vuelven a escuchar, digamos, conflictos serios, fuera de los comunes, como siempre los hubo, pero no en los niveles que se llegó cuando hubo la
el operativo en Gaza, no, de ninguna manera. Pero, digamos, quedan resquemores, y bueno, es parte de nuestra vivencia. Digamos, ahora de alguna manera se está, digamos, ¿cómo decirlo? Se está creando una situación nueva que no sé hasta qué punto puede modificar lo que antes se creó. O sea, existe, ustedes habrán escuchado, un problema de violencia interna dentro de la sociedad árabe que causó muchas víctimas. A consecuencia de la participación de un partido árabe en el gobierno, fue que el gobierno en el nuevo presupuesto está dispuesto a invertir millones y millones de shekels en actividades en la sociedad árabe israelí, lo que de alguna manera puede modificar. Es algo por verse, por lo menos, digamos, inclusive por parte de personajes como Avigdor Lieberman, que fue un personaje que no hace mucho tiempo culpó a los árabes israelíes de quinta columna y de promover el terrorismo. Hoy en día, como ministro de Hacienda, no tiene ningún problema en presupuestar sumas importantes para el progreso de la sociedad árabe. Claro. Bien, Daniel. ¿En qué medida se va a dar y va a resultar? Es algo a ver. Perfecto. Daniel, clarísimo, como siempre, ha sido un placer poder hablar con usted y seguramente lo vamos a estar contactando a la brevedad. Con mucho gusto, con mucho gusto. Gracias. Hablábamos con Daniel Kuperwasser, analista político, economista en Israel, de diferentes cuestiones. Desde un punto de vista también que dejó la reunión, la bilateral, entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de Israel, Naftali Bennett. También la cuestión de Irán y el enriquecimiento de uranio, la vuelta o no de Estados Unidos al acuerdo y otros temas. Cómo se encuentra el día a día, también en la convivencia, algo que es clave, que es determinante en un conflicto que va teniendo subidas y bajadas, pero que bueno, hace no mucho tiempo tuvo una alta tensión, que es lo que lleva justamente a analizar los distintos procesos, estos distintos ataques que se han dado tanto de un lado y del otro en Franja de Gaza. Así que a seguir atentos y bueno, y a contar también con el análisis de Daniel Kuperwasser, que es muy claro. Exactamente. Bueno, nosotros vamos a ir a un breve corte, pero quédense ahí porque en el próximo bloque tenemos el segmento de medio ambiente y una propuesta, una película excelente que no la van a querer perder. Ya volvemos. Seguí la cartelera del Imperial en sus redes sociales. Atentos a vos, atentos a tu entretenimiento. Maipú Municipio. Continuamos con Enlace Internacional. Como te anticipamos, tenemos una entrevista en materia de medio ambiente. Exactamente. ¿Por qué? Porque esta semana se ha estado desarrollando en Francia, en Marsella puntualmente, el Congreso Mundial de la Naturaleza. Para analizar este congreso tenemos ya en contacto telefónico a Juan Cruz Campagna. Él es licenciado en Ciencias Políticas, además es el presidente de la Fundación Cumplir, que trata todos estos temas de medio ambiente. Buen día, Juan Cruz, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están Augusto y Luz y todos ahí en el canal? Muy bien, muchas gracias por el contacto. Y bueno, haciendo referencia justamente a este encuentro que reúne a más de 1.400 referentes internacionales, sectores indígenas, y pone sobre la mesa a la naturaleza como principal atractivo. ¿Qué es lo que nos deja, qué se espera de este encuentro? Bueno, mira, como vos bien decís, la síntesis final del encuentro podría ser que la naturaleza está en crisis, en riesgo, con 1 millón de especies en peligros de extinción y 38.500 especies en ya situaciones de mucha vulnerabilidad, que son el 28% de todas las clasificadas y que tienen como principal causa la pérdida de su hábitat natural. ¿Y por qué pierden su hábitat natural? Por la actividad humana. Por la agricultura, por la pesca, la minería, el consumo y por supuesto también el cambio climático. De modo que este Congreso de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza propone
y de alguna manera exige una especie de gobernanza mundial para el cuidado de la naturaleza, digamos. Ese podría ser una buena síntesis. Digo gobernanza global por la representatividad de todas las organizaciones que están allí y también porque convoca a más de 170 países, a representantes de países, pero también empresarios, asociaciones de la sociedad civil, como vos mencionaste también, pueblos indígenas, que es muy importante que estén porque tienen justamente un conocimiento especial en el cuidado de la naturaleza. Y Juan Cruz, te consulto, bueno, bien decías la cantidad de participantes que hay, pero también en los primeros días de la realización de este evento hubo una serie de movilizaciones de distintas personas que lo que pedían es que realmente, digamos, que se haga este congreso, pero que se trate de manera, digamos, la cuestión estructural. Entonces, la pregunta mía va hacia consultarte qué es lo que por ahí están haciendo los estados, o falta tratamiento por parte de los estados para poder comprometerse y cuidar la biodiversidad. Absolutamente, nos estamos quedando muy cortos con respecto a las necesidades que requiere la situación, porque es una situación urgente. Entonces, la verdad que todas estas iniciativas deben llevarse a resultados concretos. En ese sentido, es importante mencionar que se realizó la cumbre latinoamericana por el clima y que Argentina fue anfitriona de esa cumbre. Esto se llevó a cabo el día miércoles y también allí se dejó de manifiesto las necesidades que tiene la región con respecto a la vulnerabilidad del cambio climático y a la pérdida de biodiversidad, que es la más avanzada en toda la historia de la humanidad, digamos, en este momento. Entonces falta mucho, pero también, por suerte, se está llamando a la atención, los gobiernos están teniendo iniciativas, las empresas, y también la sociedad civil. De modo que es una carrera contrarreloj muy urgente, pero por suerte cada vez hay más conciencia con respecto a este problema que es, yo creo, una vez superado o en vías de superación el problema del coronavirus, el problema más importante de la humanidad y que une a la humanidad en todo el planeta. Juan Cruz, te agradecemos muchísimo el contacto y seguramente te vamos a molestar en el corto plazo por estos temas de competencia. No, por favor, muchas gracias a ustedes y saludos. Muchas gracias. Muy bien. Muy amable. Con nosotros Juan Cruz Campaña, justamente dándonos una interpretación de lo que representa este encuentro internacional en Marsella en relación a lo que es la naturaleza, los desafíos que se plantean y qué es lo que puede llegar a dejarnos. Exactamente, muy importante lo que está pasando en materia de medio ambiente en cuanto al resguardo de la naturaleza, y qué mejor que consultarlo con una persona especialista como Juan Cruz Campaña, que es presidente de la Fundación Cumplir, que trata todos estos temas también del medio ambiente. Pero ahora pasamos a otra parte de este bloque, si te parece, y charlemos de la película. Vamos. ¿Te parece bien? Vamos a hablar de una película muy interesante. Seguimos por ahí un poco en el marco de lo que está pasando en Afganistán, ¿sí? Esto lo relacionamos con el tema de la formación de gobierno de los talibanes que analizábamos en el primer bloque. Y traemos una película súper interesante. Es una película que se llama El pan de la guerra o Breadwinner, está en Netflix, es una película animada, ¿sí? Es una animación y estamos viendo ahí las imágenes en pantalla. Es una película que ofrece una perspectiva diferente de lo que fue el gobierno de los talibanes entre 1996 y 2001. Se trata de una nena, Parvana, de 11 años, que su papá, ella estaba acostumbrada a acompañar a su papá a vender cuestiones en la calle, algunas baratijas, elementos para poder subsistir, y un día los talibanes lo arrestan. Por un episodio bastante confuso, arrestan al padre. El padre era el único hombre de la familia, sostén justamente de la familia. Entonces se queda ella con su madre y su hermana mayor y un bebé, el único varoncito, que es un bebé de 2 años que apenas puede hablar. La cuestión es que se encuentran con el impedimento. Recordemos que las mujeres en plena época de los talibanes no tenían, digamos, derechos, como adquirieron por ahí a lo largo de los años después de la intervención de Estados Unidos, no podían salir a la calle sin ser acompañadas por un mahrám o un acompañante masculino de la familia. Entonces se encuentran con el impedimento de poder obtener el pan, la comida, el arroz, las cosas, y ella se tiene que transformar en nene. Algo que tiene muy interesante esta propuesta es justamente el recurso utilizado,
tener la perspectiva desde la animación para tratar de, desde una lógica irreal, tratar de entender algo que para nosotros también puede ser irreal, desde la perspectiva occidental que tenemos. Entonces es una propuesta que tiene una riqueza que para mí no tiene límites, es para verlo, para reverlo y para que saques también tus conclusiones. Exactamente, es para que puedas hacer tu propio análisis y como decimos, el tema por ahí de que sea una animación, no es una película que uno por ahí asocia esto de una película de dibujitos animados es igual para los niños. No, de hecho en esta temática yo creo que el hecho de que sea una animación ayuda a comprender una temática bastante dura y trata temas bastante complejos como por ejemplo el impedimento de la mujer de poder trabajar, de poder estudiar, de poder salir sola, cuál era, digamos, la perspectiva de los talibanes, la presión sobre el pueblo afgano. La verdad que es una propuesta excelente que ayuda a comprender y también se enmarca, porque es justo, digamos, este episodio de la película trata justo antes del ataque de las Torres Gemelas. Justamente, bueno, esto que hablábamos más temprano de que se cumplen los 20 años de los ataques al World Trade Center. Entonces, la cuestión es que también ayuda a comprender justo el escenario previo al ataque de las Torres Gemelas. Te la dejamos a disposición para que puedas analizar justamente este tipo de recursos en cuestiones tan complejas, tan difíciles por ahí. Así que la verdad que una propuesta, creo yo, de los más distintas, de los más diferentes que te hemos generado. Pero antes de irnos, contanos cuál es el outfit que te han presentado hoy. Divino, el outfit que me han dado hoy, la verdad que es precioso, me siento súper elegante. Bien, tengo las botas de cuero ecológico, el vestido, sí, negro, hermoso, tiene un calzo. Mirá lo que es el largo, me encanta el largo midi. De lana y baby alpaca, precioso, tiene un calce divino, los bolsillos, miren, ahí me pueden ver, me acompaña la cámara, divino, súper sentador. Tiene el escote, tiene en el escote el final unos brillantitos, los picos, es exclusivo, es único, súper elegante, calentito, bueno, divino, como todo lo que tienen en el atelier. Los accesorios también son de allí. Vayan, y bueno, también recuerden que el atelier tiene un verdadero compromiso con el cuidado del medio ambiente, por lo que trabaja en moda responsable y sustentable. Es un combo completo el atelier. Vayan, San Lorenzo 576, Ciudad de Mendoza, que las van a estar esperando. Te agradecemos mucho por habernos acompañado en este encuentro semanal que tenemos para analizar la política internacional desde una perspectiva federal, tanto en Canal 3 de San Martín, Canal Sama de San Juan, como Canal 13 de San Luis. Un abrazo muy grande, hasta la semana que viene. Nos reencontramos el sábado que viene. Chau, chau.